Romanos 12, de los versos 9 al 13. Y cuando esté ahí en su hogar, la presencia de Dios le visita, así como aquí en la iglesia, cuando estábamos aquí, tomábamos esa reverencia, ese respeto. Así en su hogar, tome el mismo tiempo. Cuando leamos la palabra, a lo mejor póngase usted de pie, sintamos esa parte de reverencia, amén. Ya que tiene ahí Romanos capítulo 12, verso 9 al 13, vamos a leerlo juntos, ahí usted en su hogar y nosotros aquí. Gloria a Dios. La palabra del Señor dice así: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, preferidos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Gloria a Dios. Y bueno, ese capítulo en particular, el capítulo 12, se titula o tiene un subtítulo ahí como deberes cristianos. Y el apóstol Pablo nos muestra ejemplos claros de algunas actitudes que debemos de tener como cristianos. Y bueno, el día de hoy abordaremos el tema una iglesia saludable. Una iglesia saludable. Y si pudiera tener un subtítulo, un título ahí, le pondríamos signos vitales, ¿sale? Signos vitales. Y de repente nos ha tocado ir al doctor, ¿verdad? Nos ha tocado escribirle a la hermana Moni o hablarle. Y Moni, ¿nos puedes atender? O ir a cualquier doctor. Y empieza una evaluación primero, ¿verdad? Una evaluación en donde es necesario que el médico, la persona responsable, evalúe en qué condiciones estamos. Y normalmente para un médico es primordial saberlo a través de estos signos vitales, ¿verdad? Y podemos ver que pues a veces los pueden tomar a través de el ritmo cardíaco, el corazón, a través de nuestra frecuencia respiratoria, quizás la temperatura, quizás midiendo la presión arterial, y a través de esto pues podemos ver una valoración, ¿verdad? Una evaluación de cómo estamos, en este caso físicamente. Y bueno, de esta manera también es válido hacer un ejercicio con respecto a la iglesia. ¿Cómo se encuentra la iglesia? ¿Cómo están los signos vitales de la iglesia? La iglesia se encuentra de manera saludable y esto nos lleva a hacer una evaluación de manera particular, ¿verdad? Podrían surgir algunas preguntas. Una de estas preguntas podría ser hacia nosotros, ¿no? ¿Cómo estamos como líderes? Pero también surge otra pregunta, ¿verdad? Porque la iglesia también está compuesta pues de ovejas. ¿Cómo estamos las ovejas? Esas dos preguntas particulares. Y de ahí pueden seguir desglosándose algunas otras preguntas, como líder, ¿estoy cumpliendo la función vital dentro del cuerpo de Cristo? También surge la siguiente, como oveja, ¿estoy cumpliendo mi función vital dentro del cuerpo de Cristo? Y bueno, para entrar a esta evaluación, pues es necesario evaluar algunos aspectos, ¿sí? Uno de esos aspectos, cuando nos ayuda a tener un parteaguas, la iglesia de Hechos. Esa iglesia que se empezó a formar en los primeros años de la historia de la iglesia. Y esta iglesia como parteaguas nos ayuda a evaluar algunas características y nos ayuda a entender que una iglesia saludable
debiera reflejar un crecimiento. Y ese crecimiento lo podemos evaluar hacia diversas áreas. Una de esas áreas podía visualizarse en número, como vemos que nos indica Hechos 16:5. Ahorita vamos a darle lectura para que usted vea ese panorama. También nos ayuda a entender que debe de haber un crecimiento en madurez espiritual, en el área espiritual. Pero también podemos ver otra área de una iglesia saludable que nos ayuda a reflejar un crecimiento en la madurez de forma personal en el carácter. Entonces, vamos ahí a Hechos. Quisiera que me acompañaran al libro de Hechos. El primer característica que refleja en número, digamos así, el crecimiento en número, sería en Hechos 16:5. Hechos, capítulo 16, verso 5, y nos ayuda a entender el crecimiento en número. Así que las iglesias eran confirmadas en fe y aumentaban en número cada día. Después, Hechos 2, 46, 47 nos ayuda a entender que también debe de haber un crecimiento en una madurez espiritual. 2, 46, 47. Y este subtítulo tiene la vida de los primeros cristianos cuando se empieza a cimentar esa primera iglesia. El verso 46 nos dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces vemos que hay un crecimiento, una parte espiritual en donde unidos ellos perseveraban. Si recordamos históricamente, en el capítulo 2 narra la parte de la historia del libro de los Hechos, que había descendido sobre ellos el Espíritu Santo y ellos estaban llenos, y esa consecuencia de estar llenos provoca resultados latentes en la vida de los cristianos. Amén. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y asimismo, hablando de la madurez personal en el carácter, Hechos 11 nos ilustra un ejemplo de un personaje en el versículo 22-24. Fíjese muy bien, aquí nos está hablando acerca de Bernabé. Y está diciendo en el verso 24, porque era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Y qué tenía como consecuencia? Y una gran multitud fue agregada al Señor. Entonces, vemos cuán importante es que esos signos vitales de la iglesia saludable nos van reflejando un crecimiento en número, en madurez espiritual, pero también de forma personal en la parte del carácter. Y es importante no perder en cuenta que para lograr estos resultados, la parte principal y el ejemplo que tenemos hacia la iglesia de Hechos es la llenura del Espíritu Santo. Debemos de buscar día a día ser llenos. Gloria a Dios. Y bueno, vamos a tomar algunos datos para que nos ayuden a aterrizar. Hoy vamos a estar tocando algunos puntos que van relacionados a los signos que debe de tener una iglesia saludable. ¿Qué debe de reflejar o qué debemos de reflejar? Y bueno, aquí la carta, la epístola a los Romanos fue escrita por el apóstol Pablo aproximadamente en el año 57 después de Cristo. Se dice que esta epístola fue escrita en el tercer viaje misionero de Pablo y fue escrita desde la ciudad de Corinto. Y bueno, dentro de estos propósitos, al escribir el apóstol Pablo esta carta, muchos propósitos tenía, pero había dos propósitos muy marcados.
que lo podemos ver, o usted dése la tarea ahí, amado hermano, de poder leer el libro de Romanos. Muchos le tenemos miedo porque dice, nos habla de la justificación, de la regeneración, de la redención, y son términos que a veces nos cuesta trabajo digerir, pero realmente forman parte de nuestra doctrina fundamental, porque fue lo que Jesucristo hizo en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, ahora bien, ¿cuáles eran estos dos propósitos? Marcan que, por ejemplo, Pablo intentaba instruir a los cristianos en Roma como número uno, como propósito número uno, respecto a la vida cristiana, o sea, que es vivir conforme a los parámetros que la palabra, que Jesucristo nos pone, ¿verdad? Y también el segundo propósito que tenía esta epístola era como que una parte B, ¿no? Enseñarles de manera práctica cómo vivir esa vida. O sea, por un lado tenemos qué es y por otro lado tenemos cómo se vive. Y pone para ello ejemplos muy claros referente al comportamiento que debemos de tener, que leímos al principio un poquito en el capítulo 12 cuando nos habla referente a los deberes cristianos. Y bueno, asimismo podemos ir aterrizando que desde, por ejemplo, desde el capítulo 1 hasta el 11, el apóstol Pablo trata de dar una explicación teórica de lo que significa el Evangelio. Y del 12 al 16, que precisamente empieza con esta parteaguas de deberes cristianos, como una explicación práctica de cómo vivir el Evangelio. Porque recordaba esto cuando estaba leyendo, y a veces en la escuela nos pasa esto, porque de repente los maestros nos empiezan a poner en el pizarrón y nosotros lo empezamos a hacer y resolver, ¿no? Y decimos, sí, ya le entendí, pero llegamos a la vida práctica y ¿qué creen? No tiene nada que ver, o digamos que nos pusieron el cimiento, ahora sí te tienes que enfrentar a la vida real, ¿no? Por ahí dicen a la cruel realidad. Entonces, a veces pensamos que se vive metódicamente, ¿no? No, pues el profesor me dijo que 1 más 1 eran 2. Y a veces con los cuentas con Dios no son así. A veces 2 más 2 nos dan 6, porque ahí vemos la provisión del Señor, ¿no? Entonces, Pablo a través de esto les quería dar a entender, porque ellos habían escuchado, ¿no? La iglesia de Hechos ya había dejado bastante publicidad, tanta publicidad que se empezó la persecución, pero no solo bastaba la parte teórica, sino que ellos tenían que hacerlo parte de su vida, o sea, practicarlo, porque se oye bien bonita la escritura, ¿verdad? Bien padre, la leemos y decimos, ay, gracias Señor, y de repente el Espíritu Santo llega y decimos, Señor, me arrepiento en polvo y ceniza, ¿no? Pero cuando viene ahora sí la vida real, cuando nos toca la parte de practicarlo, ¿qué creen? Es ahí donde decimos, ay, me falta, ¿no? Creo que contesté mal, creo que hice una cara chistosa. No, pero el hermano no sabía que me dolía el estómago y a veces lo tomó a mal. Son cosas que suelen suceder, hermano, pero sin duda debemos de llevar a poner atención en lo que Pablo decía, ¿no? Por algo nos lo dejó escrito en cómo pudiésemos vivir una vida cristiana conforme a la práctica, ¿no? No solamente tener la parte teórica, sino poderla practicar. Y bueno, para entrar ya a los puntos, podemos ver que un signo siempre va a reflejar una acción, ¿no? Por ejemplo, el signo vital que se toma a raíz del pulso, ¿qué refleja? Pues que nuestro corazón está vivo, ¿no? Que todavía existimos, que tenemos vida, pero pues cuando el pulso no está, decimos no. Entonces, podemos ver esta acción que refleja el cuerpo. Así también, pues hay acciones que refleja el cuerpo de Cristo, la iglesia. Estos signos, estas acciones,
nos lleva el capítulo 12 a comprender algunas acciones que como cuerpo de Cristo debemos de tener cuidado con respecto hacia, estamos siendo una iglesia saludable, o si no, ¿qué pasa con el médico cuando nos encuentra algún deterioro, ¿no? Por ejemplo, en los riñones, por ejemplo, en la presión, por ejemplo, no sé, alguna situación física, ¿qué nos dicen? No, pues ahora dieta, ¿no? Pura verdura, agua, 3 litros al día, no, 2. Y empieza a darnos ciertas recomendaciones para mejorar el funcionamiento del cuerpo. Entonces, nosotros también, así como Iglesia de Cristo, debemos hacernos evaluaciones, y más ahorita, ¿no?, que estamos empezando el año, y decir, vamos bien, estamos siendo una iglesia saludable, vamos hacia un buen camino, nuestra meta principal está siendo Cristo, o estamos poniendo en el camino diversas circunstancias que nos hacen perder el objetivo. Entonces, el primer signo nos ayuda a comprenderlo, ahí el libro, la carta a los Romanos en el capítulo 12, de los versos 4 al 6. Y yo creo que este verso 12, este capítulo 12 lo hemos leído en algunas ocasiones, pero vamos a adentrarnos en algunos versículos que nos ayuden a poder comprender qué signos debe de tener el cuerpo de Cristo para reflejar si somos o no somos una iglesia saludable. Dice así, capítulo 12, versos 4 al 6, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y ahí vamos a dejarle una pausita pequeña. Y estos versículos nos van a ayudar a llegar a la luz al primer signo de una iglesia saludable. Pero sí es importante poner atención, por ejemplo, en 2 palabras que vienen en esos versículos. La primera palabra podemos verla función, o sea, cada miembro tiene una función, ¿sí? Pero también podemos ver otra palabra muy importante que viene ahí, en el verso 6, y yo creo que más pudiese remarcar en nuestro pensamiento hoy, úsese, ¿sale? Úsese. Nos habla acerca aquí, este pasaje acerca de los dones, que hay muchos miembros en el cuerpo de Cristo, y cada uno de estos miembros debiese desarrollar una función determinada. Al hablar de dones, nos está hablando de alguna habilidad. Esa habilidad, ¿quién nos la ha dado? El Espíritu Santo, ¿verdad? Dios mismo, a través del Espíritu Santo, nos es dada este don, esta habilidad. ¿Para qué? Para darlo, no para retenerlo. Por eso nos está enfatizando aquí el verso 6, el versículo 6, úsese, ¿sale? Ese don que tú tienes, ese don que yo tengo, lo tenemos que usar. Entonces, aquí el versículo 4 nos dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Entonces, ahí que reflejemos o subrayemos esa parte, no todos tenemos la misma función. Y esto nos lleva a enfatizar un enunciado importante. O sea, esto nos lleva a requerir que cada miembro tiene que ocupar el lugar que le corresponde. Ocupar el lugar que me corresponde. Y podemos preguntarnos, ¿no? ¿Cómo?
¿Cómo, no? Y muchos años cuando empezamos, sobre todo, empieza esta pregunta, ¿no? Pues yo para qué sirvo, ¿no? Y nos quedamos así con los signos de interrogación. Pues yo creo que no sirvo. ¿Serviré? Cada uno, ¿no? Aquí nos dice que todos los miembros del cuerpo tienen una función determinada. Y yo recordaba mis ayeres hace no muchos años. ¿Cómo empezamos todos? Pues lavando los baños. Empezamos lavando los baños. Empezamos haciendo aseo. Empezamos ahí siendo apoyo, ¿no? Pásame las tijeras, el resistol para los párvulos. Ahora te toca cambiarle el pañal. No, ¿verdad? Esas cosas así. Me acuerdo muchas veces de esto, que empezamos a ir descubriendo algo. Pero ¿qué debemos hacer? Pues trabajar. Si no trabajamos, no vamos a poder descubrir esa habilidad que Dios ha puesto, que se tiene que ir desarrollando poco a poco. Y cuando descubro mi función, va a ser motivada por una pasión que Dios ha puesto en mí, ¿sí? A través de su Espíritu Santo. Esa pasión, y de repente decimos, ay, como que con los niños ya serví, pero siento que hay algo más. Y de repente pues nos enfocan en la enseñanza, o de repente pues vete a cocinar, ¿no? O de repente esto. Y vamos descubriendo esa pasión que hay. No, pues ahora vete a cantar. Pero pues si no cantamos, pues ¿cómo queremos cantar, verdad? Entonces empezamos a trabajar, o sea, a no estar quietos, o sea, no podemos descubrir algo que tenemos si estamos solamente sentados, ¿verdad? Entonces debe de haber esa motivación para el trabajo, para que en un momento determinado las personas que están a tu alrededor, que te están discipulando, que son líder, que es tu pastor, vea esas habilidades en ti. Y a veces dice, no, pues de plano no la arma para cocinar, ¿verdad? Pero ahí lo intentó y dio lo que tenía que dar. Pero ¿qué creen? Cuando enseña, se le ve la madera de maestro. Pero lo está haciendo, ¿no? Y empieza a reflejar lo que debe de hacer. O sea, hay muchísimos dones, o sea, administración, misericordia, ayuda. A veces nos quedamos y decimos, no, yo quiero el de profecía, Señor, dame el de profecía. Y realmente a veces dice, ay, espérame tantito. Si ni siquiera sabes leer bien, ni lees la Biblia y quieres el de profecía. Y empezamos a tener así como que, bueno, o sea, debe de ser también, el don refleja también mucho nuestro carácter. Pero ojo, estaba escuchando un predicador en la semana que me mandó una pedrada en la cabeza y decía, podemos tener muchos dones y muchas habilidades, pero si tu carácter no lo estás formando conforme a Cristo, echas todo a perder. Dije, no, sí es cierto. Entonces, vamos a ver, o sea, debemos de ocupar ese lugar que nos corresponde. ¿Cómo voy a descubrir ese lugar que me corresponde? Necesito poner manos a la obra y poco a poco el Espíritu Santo nos va indicando, y también, por ejemplo, el pastor, los líderes son testigos. Ok, este hermano sí lo ha visto, tiene esto, adelante. Pues vamos a ir desarrollando, ayudándolo también, ¿verdad? No entorpeciéndolo, porque a veces habemos tantas cosas en la mies del Señor. A veces las envidias fluyen, ¿verdad? Y vemos que el hermanito predica mejor que yo o algo así. No, ahí quédate. No, pero aquí no pasa así, ¿verdad? Vemos y, ok, impulsa, ok, necesitas crecer. Y entre nosotros mismos, ¿no? Necesitamos ayudar a crecer. O sea, nosotros mismos como líderes, ¿cómo sé que mi liderazgo está creciendo? Porque tengo atrás quien me sigue. Eso sí me dio otra pedrada, ¿no? De decir, híjoles, porque volteamos y decimos, me hace falta mentorear, pero hay algo que tenemos que corregir, ¿verdad? Porque dijimos que cuando la iglesia está saludable, pues tiene líderes saludables y hay un crecimiento saludable. Entonces, al no crecer atrás de nosotros, es que sí debemos de preguntarnos algunas cuestiones que hicimos al principio, ¿no? ¿Estamos haciendo lo que nos corresponde?
estoy teniendo un buen funcionamiento como líder. Entonces, sí empieza a haber situaciones y dices, ok, sí hay que preocuparse, ¿no? Porque no siempre vamos a ser eternos, quizás nos enfermamos, quizás esto y quizás el otro. Entonces, sí es bien importante tener esa mano derecha, por decirlo de alguna manera, que nos ayude o nos apoye, ¿verdad?, en ciertas circunstancias. Porque a veces nos enfermamos y ¿a quién volteamos a ver? Decimos, ay. Entonces sí es necesario compartir, ¿verdad? O sea, el mismo habilidad que Dios me da, si yo le veo a otro esa habilidad, si yo veo que hay algo, por ahí dicen afuera, esa madera, pues tengo que ayudar también a que crezca. Porque a veces somos un poquito egoístas en el aspecto de decir, híjoles. Y otros, o sea, está la otra parte, o sea, el que tiene el don, dice, ay, no, espérame tantito, tengo más ocupación. Pero también existe la otra parte, que la ovejita o la persona que se está capacitando no quiere. A veces por orgullo, a veces por envidia, a veces por no dejar crecer. Entonces, como cuerpo sí nos tenemos que ayudar unos con otros, o sea, no somos solos, tenemos diferentes funciones, unos son manos, otros, dice Corintios, ¿no? Otros a lo mejor y son pie, otros, etcétera. Y a una vez nos predicó la hermana, ¿no?, que unos son prótesis, no, santo Dios, quitemos las prótesis, ¿verdad?, porque luego nos dejan cojeando. Entonces, sí debemos de ver qué parte ocupamos del cuerpo y no entorpecer el trabajo entre nosotros. O sea, si nos podemos ayudar, debemos de ayudarnos y no ponernos el pie. ¿En qué le puedo ayudar? O si tú ves disposición, a veces las personas con respecto al carácter son muy tímidas y las tienes que jalar y les tienes que decir, a ver, espérate, no, tú tienes eso de Dios, esa formación, déjate usar, y la persona poquito a poquito va perdiendo esos temores. Pero si lo dejamos a la deriva, todos aprendimos en cuestiones muy sencillas y al principio no lo sabíamos hacer, y muchas cosas aún que va transcurriendo el tiempo no las sabemos hacer, pero el Espíritu Santo nos tiene que dar esa gracia. Pero también nosotros debemos de ayudar a impulsar a otros. No retener lo que Dios nos ha dado, sino darlo, ¿sí? Demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. No seamos egoístas, ¿no? Si usted tiene algo, si usted puede compartir algo y ha visto, délo. Pero también del otro lado tengamos la humildad para recibirlo, ¿sí? Porque a veces nos dicen, a personas más jóvenes, ¿no?, nos dicen, mira, es que yo no todo esto, mira, te doy. Ah, sí, y lo ignoramos, ¿no? No, debemos, gracias, ¿no?, porque me estás aumentando esta parte de conocer, de saber. Yo no lo había visto de esta manera. Y a veces Dios pone a las personas sencillas y ahí se gloria. Entonces, vamos a seguir esta parte, ¿no? Ocupar el lugar que nos corresponde, el verso 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Entonces, esta palabra úsese, es necesario usar lo que Dios ha puesto en nuestras manos, pero para edificación. Y repítalo así, para edificación, no para destrucción. O sea, en el cuerpo de Cristo no podemos dejar que domine más la carne, no podemos dejar que nuestra parte de emociones, que nuestra parte carnal debilite la parte de edificación, porque a veces por cuestiones bien engañosas somos bien susceptibles, se crean esas partes de emociones en donde no permiten la edificación del cuerpo de Cristo y limitan, ¿no? Y de repente vienen esas cosas, no, ¿para qué lo hago, no? Si nada más me juzgan, si nada más me critican. No, o sea, tenemos que hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Y a su vez, cada uno debe de ocupar ese lugar que le corresponde, ¿sale? Para edificación, no para destrucción.
Fíjese, aquí hay algo bien interesante. Ya tengo el don, ya tengo esa habilidad que Dios ha puesto en mí. Fíjese, ahí en capítulo 11, 29 nos dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. O sea, irrevocables son, nadie te los puede quitar, pero a veces los tenemos bien parados, ¿no? Todos. A veces Dios ha dado esos regalos y decimos, aquí lo guardo, como los talentos, ¿no? Aquí lo guardo, al fin que el Señor no me pide cuentas. Pero va a llegar el momento en que el Señor nos pida cuentas por esas habilidades que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Sale? Entonces, esas habilidades que Dios ha puesto también deben de buscar desarrollarse. No se pueden quedar así, ¿verdad? Por ejemplo, el que enseña, que ahorita se me viene este ejemplo. El que enseña no se puede quedar solamente con Romanos 12, ¿no? Y va a enseñar solamente Romanos 12 toda la vida, sino que tiene que nutrirse en la palabra y estudiar y crecer e ir desarrollando ese don. Tiene que ir nutriéndose, tiene que ir creando fortalezas. Aún Dios para crear fortalezas ha puesto, además hermanos, para acercarnos. Pero es necesario romper esas barreras de orgullo, esas barreras quizás de decir, pues ni me va a hacer caso, ¿verdad? De ambos lados, porque todos tenemos algo por dar, nadie se queda así sin nada. Entonces todos somos parte del cuerpo de Cristo, entonces debemos de poner atención en esto. Primera de Pedro 4, vamos a ir rápidamente. Primera carta de Pedro, capítulo 4. Fíjese qué bonito. Y este punto precisamente nos lleva a este signo que se llama, el signo vital de una iglesia saludable es una correcta administración de los dones. Ese es el número 1, una correcta administración de los dones. Y aquí precisamente, primera carta de Pedro, en el capítulo 4, versos 10 a 11, el capítulo se titula Buenos administradores de la gracia de Dios. Y dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí hay detalles muy importantes, ¿no? Desde que empieza del verso 10, según el don que has recibido, ministralo a otros, dalo a otros, compártelo a otros. Pero también viene una parte muy importante de la administración de ese don. Lo tenemos que usar correctamente. Y dice aquí, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos, igual, o sea, cuando nosotros compartimos palabras, debemos de cuidar esto, hablar conforme a la palabra de Dios. Debemos de tener mucho cuidado, ¿no? Con involucrar nuestras emociones con la parte de la palabra, porque eso nos puede traicionar mucho. O sea, siempre dice aquí, si alguno habla conforme a las palabras de Dios. Y recordemos que pues la palabra tiene esta parte, ¿no? La palabra nos exhorta, pero también la palabra nos consuela y nos edifica y trae algo bueno. Entonces, sí es bien importante estar llenos para poder compartir conforme a la palabra de Dios y ministrar ese don que Dios ha dado conforme al poder que Dios da. Esto es muy bello, ¿no? De decir, para que en todo sea que Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En cada predicación
en cada servicio que tengamos debemos buscar este objetivo, administrarlo de manera correcta para la gloria de Dios. Que glorifique esa habilidad, que glorifique ese don a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el fin de todos, ¿no? Esa habilidad es el fin, glorificar al Señor, sobre todas las cosas. ¿Ven? Y vamos al siguiente signo de una iglesia saludable, y ese siguiente signo viene en el versículo 7, solamente en la parte A. O si del servicio, dice en servir, ¿sí? O si del servicio en servir. Entonces podemos ver que una iglesia saludable forma servidores. O sea, volvemos al mismo punto, ¿verdad? Estamos tocando también la vertiente mucho del liderazgo. Y fíjese que este versículo, los comentaristas lo han catalogado en una división. Esta primera división que estamos viendo es el servicio. Y cuando entendemos el servicio, un servidor tiene estas características. Debe de ayudar, debe de tener misericordia, debe de tener fe, debe de tener discernimiento de espíritu, debe de saber administrar, pero también debe de saber dar. Y por lo tanto también debe de tener ese liderazgo. Y volvemos, muchas veces yo creo que nos han repetido esta parte del liderazgo. Y aquí hay un detalle muy importante, ¿no? ¿Qué es el liderazgo? Muchos lo han catalogado en la parte de allá afuera y aún podemos ver aquí adentro que es una influencia que tenemos hacia las demás personas. Y aquí es importante notar que esta influencia no nos la va a dar un púlpito. Esta influencia no nos la van a dar las redes sociales. Esta influencia no nos la va a dar a lo mejor si escribimos algún libro. Esta influencia no nos la va a dar una cara bonita, sino que esta influencia, que es parte del respeto que tú vas a proyectar hacia los demás, lo que conocemos como reputación también, va a ser el carácter que estás reflejando de Cristo. Conforme tú reflejes el carácter, vas a tener más influencia hacia las demás personas. No el púlpito te la va a dar, o sea, muchos nos podemos parar aquí, pero ¿qué creen? O sea, como vimos al inicio, o sea, está la carta de los Romanos, en el principio está la parte teórica, pero viene la parte práctica, que es la parte interesante, que la parte práctica va a hacer brillar al líder. Si el líder tiene o el cristiano tiene solamente la parte teórica, va a ser un brillo opaco, pero es necesario llevarlo a la práctica. ¿Y cómo se ve a la práctica? Pues a través del fruto del Espíritu reflejado en mi carácter, que cada vez se vea más en mí, que estoy reflejando que soy una persona que ha sido comprada a precio de sangre, ¿verdad? Que ha sido justificada, que ha sido regenerada, que ha sido santificada como primera instancia, pero sigue en ese proceso de santificación. Gálatas 2:20 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, el hecho de un liderazgo nos lleva a una responsabilidad muy grande, pero también el ser cristianos en general, o sea, líderes, ovejas, nos lleva a esta responsabilidad, pero específicamente encontraba, hablando al cuadro de los líderes, sí es necesario que como líderes encontremos o creemos, y nos puede llevar a otro punto de un signo de una iglesia saludable, esa identidad clara, que es vivir conforme al Espíritu Santo y no conforme a la carne. Así debemos de hacer esa separación.
Y esa identidad me va a llevar a esto, ¿no? A saber que soy hijo de Dios. Y al ser hijo de Dios, fíjese, Romanos 8, 10, 14. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y el espíritu de aquel que levantó a los muertos, de los muertos a Jesús, mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Entonces, la identidad en Cristo nos lleva a vivir conforme al Espíritu Santo y dejar morir lo carnal. O sea, diario debemos de recordar esa parte que hizo el Señor Jesús, darnos identidad en Él. Y ahora somos hijos de Dios. Entonces, esta tarea quizás antes era imposible de llevar a cabo cuando estábamos separados de Dios. Pero a través de Jesucristo nos proveyó el método adecuado, las herramientas adecuadas para vivir conforme a una identidad en Cristo. Esto es algo muy bello. Y entonces esto nos va a llevar a entender que no solamente como hijos de Dios podemos de vivir de opiniones, ¿no? Yo opino, yo creo, y con el yo, sino debemos de nuestra forma de vida debe de ser motivada por convicciones que están fundamentadas en una identidad en Cristo. Y vamos ya dándole terminación a esto. Como cuarto signo de iglesia saludable, y que lo hemos venido reiterando, en una iglesia saludable hay enseñanza. Y volvemos ahí al capítulo 12, en la parte B, verso 7, ¿no? Terminamos el de servicio en servir. Aquí la parte B dice, o el que enseña en la enseñanza. Y esta parte, ¿qué vamos a enseñar? Algo que se ha conocido como la palabra de Dios, pero también se le ha dado hincapié a la sana doctrina, ¿no? ¿Qué es la sana doctrina? Lo que hemos hecho hincapié y que se puede resumir en una frase: predicar a Cristo como centro de nuestra fe. Cristo debe de ser ese centro de nuestra fe, porque alrededor de Él está cimentado todo. Está cimentada su resurrección, está cimentado su nacimiento aún, su muerte. Todo está alrededor de Él. Y Él nos dejó asimismo ese parteaguas, ¿no? En donde nos dice, en mí estás justificado, en mí estás regenerado, en mí estás santificado. Y sigue la siguiente parte, ¿no? La progresiva, que es seguir conforme a Cristo quiere. Y en esta parte se ha clasificado la enseñanza como dones hablados. ¿Cómo es esto? La profecía, la enseñanza, la ayuda, las palabras de sabiduría, la palabra de conocimiento. O sea, cada cosa debe de ir enfocada hacia una enseñanza, sí, totalmente en la palabra de Dios, en la sana doctrina. Pablo mismo insta a Timoteo, ¿verdad? O sea, vive conforme a la sana doctrina, a lo que te he enseñado. Sé ejemplo, aún a pesar de tu juventud, ¿no? Y si es necesario que tengamos ese fundamento de doctrina, esa palabra, porque un texto muy conocido es 2 de Timoteo 3:16. Vamos ahí unos momentos. 2 de Timoteo, la carta, y nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Entonces, la palabra también tiene un propósito muy especial para nuestra vida. Y ese propósito es prepararnos para toda buena obra. Entonces, la preparación va a llevarnos esa también madurez, que también hablamos un poquito al principio. Y igual, aunado al quinto signo vital de la iglesia saludable, va muy pegado, o sea, la enseñanza, pero también esa enseñanza debe ser llevada a la práctica. Y los versículos ahí del libro de Romanos nos ayuda a saber, ¿no?, parte de los ejemplos específicos que Pablo dejó para llevar a la práctica. Una vez que nosotros tenemos palabra, debemos de llevarla a la práctica. ¿Cómo? 12:9. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriedos los unos a los otros en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y nos dan varios puntos, ¿no?, que nos quedamos y decimos, sí, o sea, sí son bien importantes. O sea, por lo menos podemos ver el amor, sea sin fingimiento, ¿sí? Debe de haber un amor sincero, un amor auténtico. Y este amor sin fingimiento sí nos lleva a siempre decir las cosas de frente, ¿verdad? O sea, tenemos que trabajar en esta parte sin fingimiento. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Y este amor que describe aquí es un amor que tiene un matiz muy intenso, porque es el amor ágape, que es el que se compara con el que Cristo nos ha dado. Un amor que se da por los demás y no solamente queda ahí, ¿verdad? Entonces, sí, el apóstol Pablo ahora sí que aseguró bien el cuadro de la iglesia de Romanos, ¿verdad? No dejó nada a la deriva. Y el último punto que vamos a ver el día de hoy dice que un signo vital de una iglesia saludable es que enfrenta conflictos y los resuelve. Aquí en la carta a Romanos podemos ver que uno de los conflictos más latentes que se vive a través de esa carta fue el pleito que se traían los judíos y los gentiles. Que la circuncisión sí, que la circuncisión no. Que por qué me tengo que circuncidar, que por qué esto. Y Pablo les contesta tan atinadamente. Usted lea la carta, le quiero dejar esa, como dice Abel, esa carnada lanzada para que usted la agarre y vea el libro, ¿sí? Entonces, fíjese muy bien, en los primeros capítulos del libro habla acerca de esta problemática. Por ahí, por el capítulo 15, lo cierra con broche de oro y soluciona el conflicto. Y una de las frases que toma Pablo es: si necesitamos estar circuncidados es por el corazón. Primero empieza por tu corazón. Y de ahí empieza a darles un cierre, ¿no?, con broche de oro de lo que es resolver realmente los conflictos que pueden suceder. Que no debemos de dejarnos guiar por pequeñeces y no perder en el enfoque que realmente debemos de tener, que es en Cristo Jesús. El crecimiento, el hacer que su reino, compartir el reino de Dios, hacer que haya ese crecimiento a través de poder dar, ¿no? Así como la primera iglesia de Hechos daba palabra, ¿verdad? Pero también daba ese testimonio fiel. ¿Cómo empieza el libro de Hechos? Son las palabras que Jesús pensó hacer y enseñar. No solamente enseñaba,
sino que el libro de Hechos marca en el primer versículo, hacía. Y esa fue el parteaguas de la enseñanza que Jesús daba, que compartía, pero la gente podía ver que hacía. Y por eso su liderazgo tuvo tanta influencia, porque aquel líder que es capaz de decir y hacer tiene un impacto hacia las demás vidas. Pero si no, se queda solamente en decir. Entonces ahí se corta, ¿verdad? Esa parte. Entonces, a través de la convivencia, pues es inevitable, a través del día a día, el convivir, que surjan situaciones, ya sea por nuestras emociones, ya sea porque le hemos dado rienda suelta a la vieja naturaleza, ya sea por las diferencias del carácter, por mi madurez, porque estamos conviviendo con humanos, ¿verdad? Al final estamos conviviendo con seres humanos. Pero vimos que a raíz de esto que hemos estudiado del libro de Romanos, van a haber situaciones. Pablo enfrentó una situación que vaya que era situación fuerte, porque venía estructurada en la ley y él tenía la obligación de mostrarles que no queda deteriorada la ley, sino que viene algo mejor que se llama gracia, y no solamente abarca a judíos, sino a gentiles, a todos. Entonces este papel tan importante él lo tuvo que enfrentar a mentes humanas, que a lo mejor por ser judíos se creían muy y hacían un lado a los gentiles, pero los gentiles vivían carnalmente y tenían que aprender de Cristo. Entonces, para todos le dio Pablo lo que era adecuado a través de la palabra de Dios. Les contestaba conforme a la palabra, ¿verdad? Entonces, cabe la pregunta para nosotros, todos, líderes y ovejas, ¿qué actitudes vamos a tomar frente a los conflictos en la iglesia? Usted ponga palomita o tache, y con esto quiero cerrar. Vamos a tomar una actitud de indiferencia, una actitud de egoísmo, una actitud de culpar a la otra persona, quizás de falta de perdón, quizás de decir solo cuenta mi opinión. Y Pablo es muy tajante a la respuesta de esto. En el capítulo 14 hay algunos versículos que quiero leer para terminar esta parte de respecto a los conflictos, ¿vale? El capítulo 14 empieza: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Después en el verso 10 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decid, no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y el 15, algunos versículos del 1 al 6. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé
entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Y cierra con algo muy hermoso, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso. Este cierre es bien bello, ¿verdad? Que nos dice, no nos estemos fijando en pequeñezas. Al fin y al cabo, cada uno vamos a dar cuentas, pero enfoquémonos en lo que es principal, que es que para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a poner lo que está de nuestra parte, hermanos, no enfocándonos a la parte carnal, sino recordando que Cristo nos ayuda a enfrentar la debilidad, a enfrentar cualquier problema, a enfrentar aún cualquier malentendido que de repente surge, ¿verdad? No le demos lugar al enemigo, que nuestro corazón se mantenga firme en convicciones firmes que son en Cristo Jesús. Y vamos a orar, vamos a tomar unos minutos ahí en su hogar. Dígale, Señor, ayúdame a vivir conforme tú me has enseñado a través de la palabra, Señor.